Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta segunda semana, la tercera sesión de clases bajo la modalidad híbrida. Esta parte que nos toca verla en línea. Bien, en la, ustedes pueden observar de lo que va a tratar el día de hoy Buen la día, clase. ingeniero, no se le escucha si Eh, está hablando. Después de tomar lista, vamos a hablar un poquito sobre el taller que ya lo tendremos que desarrollar en esta semana. Posterior a eso, si es que hay dudas, me preguntas, alguna situación, me la hacen saber. Y posterior a eso, pues continuaremos desde la parte que nos quedamos de la clase anterior. Hoy día veremos sobre las bases de datos, ¿sí? ¿Qué son las bases de datos? Utilidades que podemos obtener de las bases de datos y una pequeña historia o pequeña, sí, historia de cómo se llevaban las bases de datos en años anteriores. Bien, tomo lista primero y procederemos a explicar o dar algunas o refrescar algunas indicaciones sobre el taller número uno. Bien, voy a proceder a tomar lista. Por favor, abren su micrófono y me responden. Si no mensajes, si no por aquí mismo, por este medio. Bien, veamos, a ver. Alcibar Zamora Ángelo, Presente. Anchundia Mero Melanie, Presente. Paula Carrillo Gary, Presente. García Pinargote Ricardo, Presente. Intriago Mendoza Carol, Presente. Jaime Tuárez Michel, Presente. Lucas Muñoz Jean-Pierre, Minaya Lord Areli, Presente. Presente. Nazareno Alcibar Yoder, Presente. Rivera García Andrea, Presente. Isea Vélez Juan. Presente. Ingeniero, soy Lucas. Sí estaba, solo que el internet me estaba fallando un poco. Listo. Muy bien. A ver, entonces veamos justamente sobre el primer tema que vamos a tratar, que es el taller número uno, que recuerden que será para este miércoles 30 de abril. Eh, Vamos a dar o recordar, si es que tienen dudas, aunque ya esto debería estar casi listo, pero bien. En el trabajo que ustedes tienen que presentar, en las diapositivas que tienen que presentar en su trabajo de exposición, recuerden que en la primera diapositiva debe haber una portada que debe contener esta información. ¿Sí? Primero, el tiempo de la exposición que tendrá cada grupo será máximo de 10 minutos. Mire que no pongo mínimo, pero tampoco significa que en un minuto la podremos terminar, pero sí tendrán un tiempo máximo de 10 minutos. Normalmente esta exposición debería estar entre 8 minutos a 10 minutos. Recuerden que la rúbrica, parte de su calificación, también va a ser el tiempo que ustedes se tomen al realizar la exposición. El formato de la exposición, después de la hoja de portada, ¿sí? Después de la portada, deberán crear, ahí sí tenemos un mínimo 6 diapositivas y máximo 10 diapositivas. Estas diapositivas serán realizadas en estos tipos de programas que sirven para hacer presentaciones. Dentro de las más utilizadas, pues tenemos el PowerPoint. Es importante que si existen ejemplos, lo tengan que realizar. A ver, déjenme ver este aquí. A ver, aquí hay algo que no debería ser. Déjenme cambiar algo aquí con respecto a esta parte que está aquí, que no tiene nada que ver con el trabajo de ustedes. Esto que está aquí no le pongan atención. Más que todo, esto que está aquí, esto no le pongan atención. Yo ya se lo voy a eliminar
Lo que sí le van a poner atención es que si hay ejemplos que de acuerdo al trabajo que están haciendo, pues pueden incluir ejemplos a lo mejor de código, si es que fuera necesario. Si no es necesario, si el tema no amerita código, no es necesario que le pongan ustedes código, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí la voy a anular, lo que ustedes sí van a hacer. Entonces, el formato de la exposición debe contener entonces, si va con la portada, mínimo 7, mínimo 11. No contamos la portada, ¿sí? Entonces, por favor, tengan muy en cuenta porque cada una de estas situaciones van a ser calificadas. Todos los integrantes del grupo deben exponer, ¿sí? Todos los integrantes del grupo deben exponer. El tiempo que se le dé a cada integrante debe ser proporcional. No puede ser que uno hable 2 minutos y el otro no hable 50 segundos o 1 minuto. Debe ser proporcional, ¿sí? Deben dividirse de manera correcta lo que van a exponer y el tiempo que se van a tomar. Entonces, bien claro dice que el tiempo debe ser equilibrado. Es importante también que la exposición se la haga con la cámara encendida. Y por supuesto el audio debe ser completo. Si es que incumplen con la cámara y solo el audio, como dice ahí el grupo, ahí sí, el grupo será penalizado, no el estudiante porque el trabajo es grupal. Así que por favor tengan listo, aunque ya se lo dije en la primera clase, ya deben de tener expedito lo que ustedes van a usar, su internet, que a veces es verdad no depende de uno, pero bueno, deben tener para esta exposición internet que nos brinde eh, la agilidad total que permita abrir la cámara, que permita usar el audio, porque todo eso será calificado. Entonces, por favor, con cámara encendida y por supuesto viendo al expositor o la expositora. Eh, la distribución de los temas, ya ustedes ya lo saben. El grupo número uno, estos dos temas. El grupo número dos, estos dos temas. Ya saben que para saber a qué grupo corresponden, ¿sí? Tienen que irse aquí donde dice grupos de trabajo y en ese momento ustedes podrán ver quiénes son los integrantes de cada grupo y quién es el coordinador respectivo. Entonces, aquí están quién es el grupo número uno y quién es el grupo número dos. Entonces, perdón, estaba por acá. Entonces, aquí está lo que tenemos que exponer cada grupo. Número uno y el número dos. ¿Qué contenido deberían tener estas diapositivas? Vamos a evitar el uso excesivo de teoría, que sean palabras claves, que sean conceptos claves que a mí me permitan, después de ver ese concepto clave, de explicar acerca del mismo. Por lo tanto, lo más óptimo para poder hacer una exposición siempre deben de ser gráficos, ¿sí? Gráficos que, repito, deben haber palabras claves, conceptos claves que me permitan a mí explayarme y no solo estar leyendo lo que en la diapositiva se encuentra. Entonces, por favor, tener en cuenta ese primer punto. Si van a usar ejemplos, que sean ejemplos prácticos de la vida real, ¿sí? Que sean ejemplos que me vayan a ayudar a mí, a los que están al frente, o más bien a los que están escuchando, a los que están viendo, poder entender sobre el tema. Si es que es necesario usar código, aunque creo que en esta parte no es necesario usar código, pero si así fuera, pues solamente cuando sea aplicable lo usen. Si no es necesario, no usen códigos que a lo mejor nos puedan confundir. También, si existen problemas comunes que son asociados al tema, presentarlos. Y así como esos problemas, qué soluciones
se le dieron a esos problemas. Entonces, es importante, por favor, que ya haya podido reunirse, ya sea de manera virtual o presencial, para que puedan practicar también su exposición y que tengan en cuenta los tiempos, porque recuerden, como les digo, como la rúbrica lo señala, también va a ser calificado. Entonces, observen que en la rúbrica, la exposición, lo que corresponde a la exposición es esta actividad que si llegan a cumplir tendrán 3 puntos. Si es parcial, pues lo que aquí nos informa en la rúbrica. Entonces, este punto de claridad y el manejo del tiempo será calificado en el momento de que ustedes expongan. En cuanto a la creatividad, eso será calificado cuando ustedes suban la presentación, es decir, esas diapositivas que ustedes usaron no es ningún video que tienen que subir porque para hacer video ya aquí lo estamos grabando. Ustedes lo que tienen que subir son las diapositivas que han usado en su exposición, pero eso sí lo tienen que convertir en formato PDF, ¿sí? Entonces sus diapositivas las convierten a PDF y eso el coordinador tiene que subirlo en la plataforma en lo que respecta, ojo, solo el coordinador, donde está aquí las actividades, donde dice subir aquí el taller número 1. Entonces, solamente los dos coordinadores podrán subir. Y ojo, exactamente tienen hasta el 30 de abril, es decir, hasta el día miércoles, hasta las 10 de la noche para poder subirlo, lo que las diapositivas convertidas a formato PDF. Bien, entonces, el día de la exposición, y por una única ocasión, ya que de aquí entraríamos la próxima semana presencial, ya no usaríamos lo que es el Zoom, pero por esta ocasión, por ser exposición, voy a usar algo que se utiliza aquí en las plataformas Zoom, que son las salas de espera. Por lo tanto, eh, la exposición empieza a las 11:05 de la mañana. Quienes lleguen posterior a esa hora esperarán en la sala de espera y no podrán entrar hasta que termine de exponer el grupo. Y recuerden que si uno o algunos de esos que están en la sala de espera corresponden al grupo que están exponiendo, claramente lo dice aquí, estudiante que no esté presente en la hora de exposición solo tendrá la nota de creatividad, pero la que dice parcialmente. Entonces, esta será la nota por la cual, y claro, siempre y cuando su nombre del compañero que llegó atrasado conste en la portada. Si es que el compañero no llega a estar en el momento de la presentación, algún compañero debe asumir su tema, porque si no dan ese tema, ahí sí el grupo se ve afectado. Por lo tanto, es importante que no solamente vean la parte que les toca a ustedes, sino que estén preparados entendiendo todo el trabajo que haya que exponer, por si acaso, y estar coordinados para saber quién va a asumir lo que el compañero o los compañeros que no lleguen en ese momento puedan exponer. Entonces, mucho ojo con esta situación porque no podrá entrar después de las 11:05, no podrá entrar él o la compañera al aula. Le daré acceso cuando terminemos de exponer el primer grupo o el segundo grupo. Entonces, mucho ojo con esto. Otra situación que deben de tener muy claro es que por favor, más que todos los que están de manera grupal, bueno, de hecho ustedes están grupal, porque me confundo a veces porque tengo otras materias donde no hay grupal. Si es que el compañero no envía esta portada, solo quien tendrá la nota será el coordinador.
Si es que hubo un error de quien sea y no envían esa portada, pero se dieron cuenta después de que ya hay la calificación y les en las observaciones se las coloco, tendrán opción a rectificar. Por algún error, se olvidaron la portada, pues me dicen, actualizamos la portada, pero de la nota total que tenga, tendrá una penalización de una resta de menos 0,5 puntos. Entonces, por favor, no olvidar de enviar en todas las diapositivas la portada. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que no le haya quedado claro, que han estado leyendo, pero no lo entienden bien. Es el momento, por favor, porque ya de aquí, aunque me pueden escribir por el grupo, pero si alguien tiene alguna duda actualmente, por favor, hágamela saber. Los escucho. Adelante, yo los escucho. Abran el micrófono que los escucho. Bueno, mi pregunta es si el coordinador no puede subir la portada, ¿puedo otro compañero subirla A ver, ojo, o ojo, son tal coordinador? ojo. La portada es parte de todo el archivo. Es como, por ejemplo, este es mi trabajo que voy a exponer. Yo tengo que enviar como primera diapositiva la portada y el resto mis 6 o 10 diapositivas. Es decir, es un solo archivo. La portada no es una hoja aparte. La portada debe estar en el documento que ustedes van a exponer. ¿Sí? Y con respecto a subir, es la única persona autorizada para subir todas estas situaciones es el coordinador. Ninguna otra persona más podrá subir. Pero repito, no va a haber problema porque ustedes en la exposición que ustedes van a presentar tiene que estar como primera diapositiva su portada. Y a continuación sus otras diapositivas. No debería haber problema, pero repito, el coordinador es la única persona autorizada para subir el trabajo. No sé si tenga alguna otra pregunta o quedó clara. Sí, está más que claro. Gracias. Además que el coordinador es la única persona que va a subir la actividad, es la única persona que va a ver la nota y las observaciones que le vaya a poner. Entonces, es importante, que eso se los aviso por el grupo de WhatsApp, les voy a decir, ya está calificada, por favor revisen, tendrán 24 o tal vez 48 horas, tendrán 48 horas para que ustedes realicen algún reclamo. Entonces, al momento que yo les informo por el grupo a los coordinadores que ya está calificada, vayan, revisen, observen y compartan las notas y las observaciones con sus compañeros. Si ustedes tienen algún reclamo sobre la nota o las observaciones, que a lo mejor dicen, no, pues el profesor me puso esto y realmente no es así, vamos a realizar un reclamo. Lo pueden hacer el reclamo, pero el reclamo será de manera presencial. ¿Sí? De manera presencial. Ahora, pero como esta exposición va a ser virtual, ¿sí? Aunque no les voy a calificar el mismo miércoles, porque eso es hasta las 10 de la noche, se lo he de calificar el día jueves. Entonces, el reclamo del grupo tendrá que ser de manera presencial, pero recuerden en los horarios que ustedes ya conocen, si es que en algún momento, repito, tienen algún reclamo, serán en estos horarios que dice oficina 1.23 sus reclamos. Igual en el grupo les decir hasta cuándo tienen oportunidad de reclamo. Entonces, por favor, los coordinadores no se olviden de revisar su nota y compartirla con todos sus compañeros. Me ha tocado alguna vez que el coordinador no ha entregado a los compañeros la nota y a lo mejor en vez de sacarse 5, se sacaron uno y recién en el momento que voy a entregar promedio me dice el profesor, ¿y por qué tengo uno? Porque tiene uno, eso lo tiene que saber el coordinador y él a su vez pasarle a sus compañeros. A lo mejor tienen uno porque no enviaron el trabajo bien, correctamente las diapositivas o cosas por el estilo. Entonces, por favor, están todos aquí. Cuando suban su trabajo, como tienen hasta las 10, yo ya revisaría el jueves o el viernes yo revisaría
y tendrían 48 horas para hacer sus reclamos y posterior a esas 48 horas no hicieron reclamo, ahí sí la nota queda como es. Pero repito, a lo mejor en algún momento ustedes llegan a tener razón, yo tengo que rectificar, pero tal vez en otros momentos no tengan razón, yo tengo que rectificar la nota. Entonces, bien, ¿alguna otra pregunta antes de avanzar con la siguiente actividad que tenemos, que es continuar desde donde nos quedamos la clase pasada? ¿Estamos claros? Sí, estamos claros. Bueno, al menos yo sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, listo. Miércoles 30 a las 11:05 será la exposición. Y hasta el miércoles 30 hasta las 10 de la noche, el coordinador subir con formato PDF. Bien. Entonces, ahora sí, una vez que ha quedado claro, vamos a dar avance a lo que estuvimos, donde nos quedamos la clase pasada. Solamente un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada. En la clase anterior nos centramos entre lo que es un dato y lo que es información. Vimos a qué se referían los datos, ¿sí? Que son la parte inicial, son valores que no son valores que pueden ser cuantitativos cuando se refiere a números o cualitativos cuando se refiere a cualidad. Los datos por sí solos eh, no nos dicen mucho o nos tienden tal vez a confundir por sí solos. Los datos son crudos, pero es la parte inicial que nos va a servir para que esos datos yo los pueda procesar por medio de algún programa en el computador y una vez que esos datos sean procesados, convertirlos a información. La información sí tiene un gran peso y significado. A la información yo ya la puedo interpretar y presentárselo a la alta gerencia para que puedan tomar decisiones. La información puede presentarse en forma de gráfico, en forma de una tabla resumida, lo cual a mí sí me permite tomar decisiones. Realmente ya son, eh, mm, ya tienen un significado muy alto. Pero recuerden que por más que los datos por sí solos no sean muy importantes, por sí solos, son la parte inicial, la parte no inicial, la parte fundamental, principal para poderlos convertir en información. Bien, sobre eso pasamos la clase anterior como un concepto inicial para lo que vamos ahora a introducirnos. Base de datos. Cuando no existían las bases de datos y todo se llevaba manualmente, pues esto manualmente se llevaba en cuadernos, en hojas, en grandes hojas que fueron llamadas sábanas. Ahí guardábamos los datos en grandes sábanas que a veces nos llevaba días a actualizar esos datos. Solamente el hecho de un ejemplo de una biblioteca cuando en su momento no existían las bases de datos, ¿sí? Y en las bases, y en las bibliotecas tenían una gran cantidad de estos casilleros, donde ahí sí necesitamos una gente muy especializada en manejar estas fichas, porque aquí guardaban, ya sea por temas o por autores,
Las fichas. Venía la persona que necesitaba un libro, se lo solicitaba al bibliotecario, ya sea, repito, por tema o por autor. Esta persona se acercaba a estos casilleros y empezaba a abrir algunos de estos casilleros para sacar unas fichas. Dichas fichas le decían en qué parte se encuentra ubicado el libro. ¿Sí? Perfecto. Entregaba ese libro al usuario y en unas hojas, inmediatamente, algunos no lo hacían ese día, por lo tanto se le acumulaba trabajo, anotaban aquí quién prestó ese libro, quién fue la persona que lo prestó, la fecha, la hora, y observación, y algunos otros datos que el bibliotecario necesitaba registrar en estas hojas. ¿Sí? Entonces, a menos que fuera un bibliotecario que tuviera una buena retentiva, sí lo habían, pero algunos era un poco complicado. Si venía otro usuario a venir a prestar un libro, primero tenía que recurrir a esta plantilla, a esta hoja, para ver si ese libro fue prestado o no. Fácil si fueran unas dos, pero imagínense que en ese día se hubieran prestado muchos libros, esto no está ordenado, y empezar a buscar a ver si si ese libro fue prestado o no, si fue devuelto o no, para recién que si el libro no fue prestado o fue devuelto, volver a este casillero a ver dónde se encuentra. Muchas veces no le alcanzaba al bibliotecario esas fichas, volverlas a poner acá, llenar acá. Era un relajo. Era el final del día que se terminaba cuando recién, si terminaba a las 5 de la tarde, esa persona se terminaba yendo a las 8 9 de la noche para dejar ordenado todo esto y dejar el reporte. Ahora, no solamente el reporte diario. ¿Qué pasa que el jefe de bibliotecario le va a pedir al mes? Dígame cuáles fueron los libros que mayormente se prestaron o cuál fue la persona que más veces vino a prestar libros. Imagínense cuántas hojas en el mes tendría esa persona para después venir a ver y dar esa información al jefe bibliotecario. Eso era terrible. Era complejo, por lo tanto, ser bibliotecario era muy difícil, ¿sí? Muy difícil ser bibliotecario. Eso nomás le hablo de bibliotecario. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo había almacenes, ferreterías, tiendas o cosas por el estilo. Los inventarios eran fatales porque los inventarios no se actualizaban en el momento. Se actualizaban al mes, a los 15 días, en los mejores momentos. Es decir, el dueño del almacén no tenía un control sobre la venta, no tenía un control sobre la existencia, y era grave, grave el problema que se lograba obtener en esos tiempos cuando no había bases de datos. De repente aparecieron las hojas electrónicas. Bueno, en algo ayudaron las hojas electrónicas para que estos datos yo los podría ingresar relativamente más rápido y obtener información relativamente más rápido, pero aún así tenía algunos problemas. Y justamente entonces aparecen los que son posteriormente a todo esto, aparecen las bases de datos y hacen que los negocios sean mejor administrados, tengan casi una reducción a cero las pérdidas, más que todo en los almacenes, que a lo mejor los que trabajaban ahí, como no había control de inventario, se llevaban algunas cosas o en otros casos no lo registraba y por lo tanto yo no sabía si había o no algún producto X. Entonces, justamente después de esto aparecen lo que se llaman las bases de datos. Esto trajo consigo un gran alivio.
para muchas, casi por no decir para todas las empresas, cuando vieron claro, algunos también se veían muy renuentes a cambiar a cambiarse de lo manual a lo automático. No crea que algunos seguían con su viejo librito bajo la mano diciendo que ellos tenían el control de todo esto. Pero cuando la empresa empezaba a crecer, ahí empezaba también el grave problema. Y aparecen las bases de datos para ayudarnos a organizar, a poder almacenar y poder obtener resultados mucho más rápido, poder tener actualizado todo lo que tiene que ver con mi empresa. Entonces, conceptualizando lo que es base de datos, es un conjunto organizado de datos que se almacenan y se gestionan electrónicamente. Estas bases de datos permiten a los usuarios almacenar, recuperar muy rápido, actualizar muy rápido y por ende gestionar de manera eficiente todo lo que se guarde dentro de las bases de datos. Esto vino a revolucionar el mundo. Cuando aparecieron las bases de datos, repito, las empresas empezaron a crecer y por el mismo hecho que empezaron a crecer es porque ya podían administrar sus datos. Ahora sí, los inventarios ya no tenían que esperar tanto tiempo para ser actualizados. Si alguien venía a comprar, yo podía decir si hay o no hay. No lo hacía perder tiempo en decir, déjeme ir a buscar a ver si hay, porque no tengo un inventario. Ahora, a partir de ese momento se empezó a llevar de mejor manera, no de mejor manera, de manera eficiente todo este control. ¿Sí? Todo en las bases de datos o todo lo que tienen que ver en la administración de datos siempre es almacenar, recuperar y actualizar datos. Todo esto conlleva a la gestión de los datos. Entonces, esas tres cosas son las que siempre hacen las bases de datos. Almacenan, recuperan y actualizan. Y justamente las bases de datos, claro que cuando empezaron las bases de datos también eh, ayudaron mucho, ayudaron mucho. Pero siempre recuerden que las primeras versiones siempre traen no solamente problemas, sino que a medida que uno va entregándole algo al usuario, el usuario siempre quiere más. Y dice, ah, esto hace, pero yo quiero lo acá. Entonces, siempre se iban modernizando las bases de datos. Hoy por hoy tenemos bases de datos enormes. Y así como hay bases de datos que son gratis, hay bases de datos que son costosas, muy costosas. ¿Por qué? Porque se guarda datos muy sensibles. Imagínense un banco, los datos que guardan ahí son muy sensibles y los datos que se gestionan ahí diariamente son volúmenes muy altos. Entonces, ellos no van a usar bases de datos de las que son gratis. Usan bases de datos que son muy costosas. Una de esas bases de datos que normalmente usan cuando hay un gran volumen y que tiene un gran control es el Oracle. Es una base de datos muy completa, con muchas seguridades, y ese es otro de los puntos, la seguridad de los datos, porque antes esto de los inventarios y facturaciones no había en redes. Es decir, si yo tenía dos o tres ferreterías, cada ferretería era un mundo aparte. Yo no le podía decir, a ver, yo no tengo aquí, pero en la ferretería tal sí lo encuentro. Hoy ya no es así. Tanto así, cuando usted va a una farmacia, le dicen, yo no tengo ese producto, pero en la agencia tal sí lo existe. Puede ir allá, porque ya el control ahora es globalizado. Antes no era así, pues a medida que iba avanzando la situación, se iba modernizando. ¿Cuáles son las características que deberían las críticas en forma general deberían de tener las bases de datos? Anteriormente, así también existía
un sistema operativo que era el que mandaba en el mundo. Popularizar Microsoft. Prácticamente era el papá la mamá de los sistemas operativos. Todo el mundo se veía usar eso. Claro, había otro que empezó a aparecer en ese tiempo, el Linux, pero era tanta la, la costumbre que uno tenía con sistemas operativos que usaban más los que generaba Windows. Entonces, pero hoy por hoy, una de las pero habían programas, antes de decirles lo que es lo de las características, pero habían programas que solamente podían correr en un sistema operativo. Yo no podía hacer correr ese programa en otro sistema operativo. Sí, entonces, si yo quería usar ese programa en otro sistema operativo, tenía que usar el otro programa que era propio del sistema operativo y que podía manejarlo. Entonces, no había una compatibilidad entre programas. Pero en cambio, hoy día, las bases de datos tienen que ser compatibles con varios sistemas operativos, ¿sí? Con varios sistemas operativos. No es que por cada sistema operativo yo tengo que usar un tipo de base de datos. Las bases de datos de hoy día tienen que ser compatibles con varios sistemas operativos, ¿sí? Y además, también otro de los problemas que había en su momento era que no podíamos acceder al mismo tiempo a la base de datos. Era complicado el acceder a los datos, varios usuarios a la vez acceder a esos datos. Hoy día, una base de datos tiene que tener esa característica, permitir múltiples accesos de manera simultánea. Entonces, esa es una de las primeras características que toda base de datos debe tener. Otra, la seguridad en la gestión de los datos. Es decir, crear usuarios que solamente tengan acceso a cierta parte de los datos y no a todas las bases de datos. No solamente eso, sino que también tenga no solo una seguridad interna, sino que permita gestionar la seguridad externa, que no, no hayan accesos indebidos o que no hayan sido autorizados. Las bases de datos deben permitir ese tipo de gestión. Las bases de datos deben de ser sencillas en cuanto a la manera de gestionar los datos, ¿sí? Por eso, otra de las características de la base de datos es justamente eso, flexibilidad al gestionar los datos, flexibilidad al obtener la información, no que sea complejo, que tengamos que hacer muchos procesos para obtener esa información. La base de datos, escribimos un comando y dado enter, dependiendo de la cantidad de datos, obtenemos información. Otra característica que deben de tener las bases de datos, es que deben de ser independientes al código que permita acceder a esa base de datos. Hoy que existen una gran cantidad de lenguajes, no solamente para lenguajes de escritorio, sino también para lenguajes de tipo web, sin importar, sin importar en qué se programe, las bases de datos deben de tener eh, librerías, o se llaman ODBC, que me permitan acceder a los datos sin importar el lenguaje de programación que yo esté haciendo. Si la base de datos, yo tengo una base de datos que puede ser accedido desde Java, desde Python, con PHP, con diferentes tipos de lenguaje que me permita gestionar y que no me obligue a que solamente debo usar un tipo de lenguaje. Las bases de datos de hoy día son independientes del código. Bueno, importante, como era la primera característica, que múltiples usuarios puedan acceder a sus datos sin que tenga un tiempo de espera, sino que simultáneamente pueda acceder a esos datos. Algo importante, todas las bases de datos deben permitirme a mí respaldar esos datos y así como respaldarlo,
también poderlos recuperar. Todo esto se basa en un programa que nos ayuda a administrar las bases de datos, que son los sistemas gestores de bases de datos que más adelante ustedes van a tener que exponer y explicar de qué se tratan. ¿Qué tipos de bases de datos existen? Una de las bases de datos con mayor uso, ¿sí? Pero son unas bases de datos estrictas que lo usan en el mundo comercial. Prácticamente todas las empresas que usan asuntos comerciales usan este tipo de base de datos que se llaman bases de datos relacionales. Estas bases de datos están diseñadas para almacenar datos mediante tablas, ¿sí? Una base de datos es un conjunto de tablas. Estas tablas van a tener atributos donde se guardan datos. Y las tablas que estén dentro de esta base de datos se relacionan entre sí. Por eso se llaman bases de datos relacionales. ¿Cómo se relacionan? Y es lo que tenemos que aprender nosotros en esta materia, es cómo relacionar dos tablas entre sí. Al ser una tabla, ustedes ya saben lo que es una tabla, es una especie de matriz que están organizadas por filas y columnas. Las columnas son los atributos y las filas son los registros, los datos que yo guarde. Para relacionar una tabla con otra, lo hacemos por medio de claves que tengan en común una tabla con otra tabla. Las bases de datos son muy escalables y también ofrecen una gran flexibilidad en cuanto a la forma como se puede consultar los datos. Las bases de datos relacionales usan un lenguaje dedicado para este tipo de base de datos que se llama SQL. Hay otros lenguajes que son de propósito general que ustedes lo han visto. C, Java, Python, y en fin, son orientadas. Con ese programa yo puedo hacer diferentes tipos de programas. Pero para yo gestionar las bases de datos, ellos usan su propio lenguaje. Dentro de estas bases de datos relacionales tenemos las que mayormente se utilizan o uno conoce, que es el MySQL, que es el Postgre y que es el SQL Server y por supuesto la que les dije anteriormente que es el Oracle. Bases de datos que en algunos casos son gratis, son de uso libre, pero que también son muy, muy poderosas para la enseñanza y que prácticamente son la base para aprender otras bases de datos. Porque recuerden que todas este tipo de bases de datos usan un lenguaje en común que se llama SQL. ¿Sí? Ahora, que es verdad que todos se basan en ese lenguaje. Pero si yo me voy a poner a crear un nuevo gestor de base de datos basándome en SQL, yo tengo que brindarle algo más a un usuario para que decida en comprar mi gestor de base de datos. Es decir, yo puedo crear nuevas funciones que a lo mejor en otras bases de datos sean más complicadas realizarlas. Y a lo mejor yo diseño un gestor de base de datos que aquello que en otros gestores lo hacen con 10 líneas, yo lo hago a lo mejor en 2 líneas. Entonces, eso también, por eso varía un poco cada uno de estos gestores de base de datos, porque cada uno de ellos tiene algo que el otro no tiene, o que más bien, que el otro lo hace de una manera más compleja y el que yo creo lo hace de una manera más sencilla, pero al final lo resuelve. Sí, hay bases de datos, como le dije, el Oracle, que es una potente base de datos, sí, una gran base de datos, que lo que también se cuida mucho es la seguridad. Eso es muy importante. Entonces, bases de datos relacionales se basan en tablas que son relacionadas entre sí por medio de una clave. Por medio de una clave se relacionan. Ahora, desde que existe también el mundo de las redes sociales,
y que esos datos también son muy bien aprovechados, pero que no tienen una organización, sino que a veces son desorganizados, yo no puedo usar esos datos en base de datos relacionales. Normalmente, estas redes sociales, por el tipo de datos no estructurados que ya vimos anteriormente, usan este tipo de base de datos que se llaman base de datos no SQL. Es decir, primero, las tablas no se llaman tablas, se llaman documentos, no se relacionan entre sí y no usan el lenguaje SQL. Estas bases de datos, repito, son muy utilizadas en las redes sociales por el tipo de datos que utilizan, ¿sí? Son datos que usan o son semiestructurados o definitivamente no estructurados. Como bien lo menciona ahí, como las redes sociales, o también son utilizados mucho en el Internet de las cosas. Que llevar eso a una base de datos relacional se pone muy complejo. Por eso es importante que ustedes primero sepan qué es lo que van a hacer para poder seleccionar en qué base de datos yo voy a utilizar, o relacional o no relacional. Dentro de estas bases de datos no relacional tenemos los siguientes gestores de bases de datos. Dentro de los que podemos observar en la pantalla, el más utilizado es el MongoDB. Es una de las bases de datos no relacionales mayormente utilizadas. Así también hay de estas que son de pago y otras que son de no pago, que son libres. Entonces, observen que también existen varios tipos de bases de datos no relacionales. Y ambos, relacional o no relacional, recuerden la característica, deberían ser utilizados en diferentes plataformas. Es decir, puedo usar sistemas operativos de Windows o podría utilizar diferentes sistemas operativos que vienen de Linux. Sabiendo que me había olvidado, así como Windows, la base del Windows fue lo que antes se llamaba DOS. La base de Linux es el Unix. El sistema operativo que empezó al inicio se llamaba Unix. Y de ahí empiezan los diferentes sistemas operativos Linux. No voy a entrar en eso. Habrá una materia donde verán un poco de historia de cómo eran los sistemas operativos antes a cómo son hoy día. Otro tipo de base de datos también muy utilizada es la base de datos de tipo objetos. ¿Sí? La base de datos tipo objetos pues almacenan los datos en forma de objetos. Estas más están diseñadas para trabajar justamente con esos tipos de lenguajes que manejen ese paradigma que se llama orientado a objetos, tales como el Java o como el Python. Tipo de base de datos de objetos no son tan utilizadas actualmente. Todo depende cómo quiera hacer, pero ¿dónde más lo usan? En esas aplicaciones que son de modelados, de programas que usan, por ejemplo, para hacer planos, para hacer estas situaciones. O también lo usan para hacer en esos simuladores de física. Ahí son usados. Son muy específicos ese tipo de bases de datos. Otras son las bases de datos distribuidas. ¿Qué significa? Que yo los podría distribuir en diferentes puntos geográficos a los cuales yo puedo acceder exactamente desde cualquier punto geográfico. ¿Sí? Normalmente son bases de datos que tienen los mismos datos, se replican los mismos datos se replican en todos los servidores. ¿Para qué me sirven? Si en algún momento un servidor se cae, yo puedo ir al otro servidor y seguir trabajando. Si yo hago una base de datos centralizada, si el servidor se me cae, yo ya no puedo acceder a los datos. Tendré que esperar hasta que el servidor se levante. ¿Sí? Entonces, este tipo de bases de datos se encuentran distribuidos en diferentes puntos geográficos y acceden a ellos. Si uno de ellos se cae, pues puedo acceder al otro y eso ayuda a que no se detenga el trabajo. Esos son
cuatro mayor o los cuatro grupos donde podemos ver este tipo de base de datos y la utilidad que tiene cada uno de ellos. Ahora, ¿de dónde o cuándo podemos ver que nacen o se crean los datos? ¿Desde dónde provienen los datos? Desde el momento que nacemos. Desde el momento que nacemos, ya estamos produciendo datos. Fecha de nacimiento, peso, nombre, nombre del padre, de la madre, estatura, color, en fin. Desde ese momento ya estamos produciendo datos. Desde el momento que generamos la partida de nacimiento, ya el ser humano está produciendo datos. En el transcurso de nuestra vida, producimos datos y hasta cuándo llegamos a producir datos cuando nos morimos. Hasta en ese momento producimos datos con justamente cuando se llena la hoja de que murió, cuando murió, quién lo atendió, en fin. Hasta ahí el ser humano produce datos, ¿sí? Entonces, desde que nacemos, vivimos, y hasta que llega el último día de nuestras vidas, producimos datos. Es más, algunos seres humanos producen datos más allá de la muerte, porque de repente murió de algo que se requiere seguir investigando. Después de 5 años, sacan el cadáver, comienzan a estudiar varias cosas para ver de qué murió, por qué murió, o cosas por el estilo. Significa que los datos son infinitos. Uno produce datos, pero todos los días. Desde que damos el primer paso, estamos produciendo datos. Y siempre he dicho, los que más se aprovechan de los datos y se los damos de manera gratuita, sin ningún costo, son las redes sociales. Las redes sociales saben, digo yo, más de nuestras vidas que nosotros mismos. Nos recuerdan cosas que nosotros olvidamos. Y las redes sociales dicen, pero el Facebook es gratis, todo el mundo crea. Pues para el Facebook le interesa que haya más usuarios porque entre más usuarios, más datos tienen para esos datos venderlos. Venderlos a empresas porque a veces sin querer le estamos diciendo qué nos gusta ponernos, qué nos gusta comer o cosas por el estilo. Y muchas veces andamos ahorita que las redes sociales prácticamente todas están encadenadas, de repente nosotros hemos pensado, y a veces digo que hasta están viendo o están sensando lo que pensamos, que a veces pensamos, qué sé yo, en un perfume o algo. Y después de un rato, tal vez al siguiente día, nos comienzan a aparecer cosas de perfumes y nos meten por los ojos que hasta un momento determinado compramos. Para que vean qué tan poderosos han llegado a ser las redes sociales que hasta en ciertas cosas influyen en nosotros. Pero bueno, difícil cambiar eso. Seguiremos regalando nuestros datos a las redes sociales y que las redes sociales hagan mucho dinero con nuestros datos. Por eso, de forma voluntaria o involuntaria, así como producimos, también consumimos datos. Desde el momento que encendemos el computador y lo primero que vayamos a hacer es meternos a internet, ya están viendo dónde el ratón se mueve más para decir esta persona hizo clic ahí, pues vamos a ofrecerle ese producto. Los datos son ubicuos. ¿Por qué son ubicuos? Porque están disponibles y accesibles desde cualquier lugar y en cualquier momento. Y a través, hoy por hoy, de cualquier dispositivo. Si no tenemos un computador,
tenemos un celular. Entonces, los datos tienen dos características. Uno, de ser ubicuos y otros de ser omnipresentes, que aunque nosotros no lo veamos, los datos están ahí y continuamente se están generando. Por eso cuando uno dice Dios es omnipresente, significa que Dios está en todos lados. Así mismo son los datos, omnipresentes, están en todos lugares. Si ponemos a recorrer, en el año 2020, el mundo generaba 64,2, mire, ya no habla de terabyte, ya habla de 64,2 zettabyte. En el 2020, el mundo generaba aproximadamente 64,2 zettabyte. En el 2024, en 4 años, se ha duplicado y algo más la generación de datos. Ahora, en ese año, estaba o estuvo en 147 zettabytes. ¿Qué son esos zettabytes? Para tener y hacer una relación con lo que nosotros manipulamos en nuestra vida. Por ejemplo, si quisiéramos grabar música de calidad MP3, un minuto de música en formato MP3 a 320 kilobits por segundo, esa, por ejemplo, ocuparía alrededor de 2,4 megas. Si eso vemos, y no es la capacidad de 147 zettabytes, ¿qué quiere decir? Que solo en música de ese formato, podríamos almacenar 61,250 billones de años de música continua. Viviremos, moriremos, volvemos a vivir, y estaremos en un ciclo y nunca terminaríamos de escuchar tanta música almacenado en esos 147 zettabytes. ¿Qué significa si hacemos una relación? Es más de 4,4 millones de veces la edad del universo escuchando música sin parar. Aunque la eternidad en el ser humano no existe, pero eso, ni una eternidad, ni dos, ni cuatro, alcanzaríamos todo lo que podríamos guardar ahí. Ahora, si en 147 zettabytes quisiéramos guardar el contenido de libros, un libro promedio, al hacerlo digital, ocupa más o menos 1 megabyte, ¿sí? 1 megabyte. Eso siempre se lo usa en un formato que se llama Kindle, ¿sí? Que es un tipo de archivo digital que se usan para este tipo de libros electrónicos que usa una de las mayores empresas que trabaja a nivel de esto, que es el eBooks, ¿sí? Pero ocupa aproximadamente 1 mega. Ahora, ¿cuánto podríamos guardar en 147 zettabytes? 147 billones de libros digitales. Esto es más de 14.000 libros por cada persona en la Tierra, considerando un promedio de 10.000 millones de habitantes que tenga la Tierra. Imagínense la inmensidad de datos que se están generando y sería bueno que se pongan a investigar en este 2025 hasta esta fecha cuántos datos se han generado. Estoy casi seguro que en un año, si en 4 años se generó casi el doble, del 2024 al 2025, los pocos meses que llevamos, ya casi estaríamos alcanzando esa cantidad de datos que se hizo en un solo año. Los datos se están generando demasiado y muy rápido. ¿Cuáles son los componentes de una base de datos? Pues son tres. Para yo tener una base de datos, debo tener datos. Para yo tener una base de datos, necesito un sistema gestor de base de datos, un SGBD. Para yo tener una base de datos,
debo tener un lenguaje de consulta, en este caso el SQL. Entonces, los tres componentes, datos, lenguaje y gestor de base de datos, conforman una base de datos. Ventajas de base de datos, pueden haber muchas, muchas. Pueden haber desventajas, puede ser. Tal vez una de las mayores desventajas es que si entre más seguridad quiero, me cuesta más. Entre un tipo de base de datos que yo desee, tal vez no haya muchas personas que sepan ese tipo de gestor de base de datos. Podría ser una desventaja, pero tiene muchas más ventajas que desventajas. Una, por ejemplo, es evitar que existan datos repetidos, es decir, que se reduzca notablemente esa redundancia de datos, ¿sí? Por supuesto que va a mejorar la integridad y consistencia de los datos. Datos más organizados, datos bien diseñados, nos ayuda a tener una consistencia en los datos. Otra que nos permite facilidad de acceso a esos datos, rápido, poderlos actualizar, rápido, poder obtener información, rápido. Y ventaja es que aumentamos la seguridad en el manejo de datos. La seguridad, la mayor parte de la seguridad se la tiene que llevar a nivel de base de datos, por no decir total, se la tiene que llevar a nivel de base de datos, más no a nivel de programación, ¿sí? A nivel de base de datos. Veamos, veamos un ratito. Un ratito, un ratito. Ya, listo. ¿Para qué son necesarias las bases de datos? Bueno, con todo lo que hemos visto, ya podemos saber por qué son necesarias las bases de datos. Vemos ahí unos puntos donde mayormente por qué son necesarios, ¿sí? Pero es haciendo un resumen de todo lo que hemos visto anteriormente. Ya habíamos visto sobre el almacenamiento eficiente de grandes volúmenes de datos. Ya lo habíamos visto. Por eso es importante. Porque permite también la recuperación rápida. ¿Sí? Aseguramos la integridad y la seguridad de los datos. Mejoramos la eficiencia en el acceso y la búsqueda de la información. ¿Sí? Facilita con la información que obtengamos de la recuperación de los datos, podemos tomar decisiones, podemos analizar esos datos. Hoy por hoy, lo que más se hacen con los datos es analizarlos. Con esos análisis de datos podemos tomar decisiones. Hay programas que permiten hacer análisis, más que todo, no es que permiten tener análisis, permiten mostrar los análisis que nosotros podamos realizar. Entonces, por eso son necesarias las bases de datos. Un punto importante que se maneja en las bases de datos son aquellos llamados metadatos. Es un término que se utiliza mucho en en las bases de datos, en las minerías de datos, se utiliza mucho lo que se llaman los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Son las características que tiene un dato. Los metadatos también son datos que describen otros datos. Porque recuerden que un dato por sí solo me puede decir muchas cosas. Un metadato ya me describe ese dato, dándome información adicional de lo que se trata ese dato. ¿Sí? En esencia, son como etiquetas que nos ayudan a organizar, a encontrar y a entender mejor los datos. Por ejemplo, en un archivo de imagen, usted tiene una foto, ¿sí? Los datos principales es la foto. En la foto, para poder identificar varias situaciones en esa foto,
necesitamos obtener lo que se llaman los metadatos. ¿Cuáles serían las características principales de esa imagen que a mí me ayudarían a obtener más datos? Una es es el tamaño del archivo. Eso es una característica, ese es un dato, me está describiendo de qué se trata esa foto. El tamaño, la resolución, muy importante, ¿sí? ¿En qué formato está? ¿Cuándo fue creado? ¿Dónde fue tomada? Y hasta en qué tipo de cámara fue tomada. Esos son metadatos, entre otros, de un archivo de imagen. En un archivo de música, primero el dato principal es exactamente eso, la canción que uno escucha. Ahora, ¿cuáles serían los metadatos? El título de la canción, el artista, el álbum, el año en que fue lanzado, la duración, el género y número de pistas en el álbum. ¿En qué pistas se encuentra esa canción dentro de varias canciones que yo tengo en un álbum? Esos serían los metadatos en un archivo de música. ¿Cuáles serían los datos, o perdón, los metadatos en un documento de texto? Lo principal es el contenido. Listo. Pero los metadatos son el nombre del documento, el título, quién es el autor o autores, cuándo lo crearon, cuándo fue la última vez que lo modificaron, cuál es el tamaño del archivo y palabras claves que se asocian a este documento. Muchos de estos metadatos en determinados programas me los da directamente, ¿sí? Todo esto me ayuda mucho, más que todo cuando yo hago exploración o quiero saber más allá de lo que estoy observando. Por ejemplo, ¿cuáles serían los metadatos? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles serían los metadatos en esto que tiene que ver con la visa? ¿Cuáles serían metadatos que existen aquí? Si alguien me podría decir cuáles serían las características que yo puedo obtener de esta imagen que dice visa. ¿Cuáles El serían nombre y los... apellido. Perdón, Los El nombres y nombre y el apellidos. apellido. perdón, sí, correcto. Los nombres, los apellidos. ¿Qué más? La Su fecha. nombre de identidad. La fecha, perfecto. Todas esas son características y puedo extraer muchas cosas más. Me han de decir, ¿para qué sirve? Pues exactamente para eso. ¿Cómo yo sé quién es esa persona? Con los nombres. ¿Cómo sé cuándo nació? Con la fecha. ¿Cómo sé yo el número de identificación? Justamente con el número de cédula. Entonces, esos datos a mí me ayudan. Por ejemplo, ¿cuáles serían los metadatos que a mí me ayudarían a comprar esta mayonesa? Fecha de caducidad. Eso es algo importante. Fecha de caducidad. Muy bien. En lo que me tengo que fijar, no solamente es en el nombre, sino en la fecha de caducidad. ¿Algo más? La Los marca, ingredientes, el precio. La los marca. ingredientes que contiene. Exacto, los ingredientes, el precio. Porque usted cuando compra algo, se tiene que dar cuenta en eso. Usted no solo la compra, ahí dice mayonesa, la compra. No. Si no existieran los metadatos, usted no sabría ni cuándo va a caducar, ni quién es el fabricante, ni cuáles son los ingredientes, ni cómo es dónde yo debo guardar ese producto. Como observan, los metadatos son muy importantes porque me ayudan a mí, entre otras cosas, a ver qué características tiene ese dato. El dato aquí, por ejemplo, es la mayonesa. El frasco es el dato. Aquí el dato, ¿qué es? La visa. Todo esto es el dato. Muy bien. Si yo veo ese 4 como un ejemplo anterior, cuando recién empezamos en las primeras clases, yo le decía sobre un número.
Si yo digo C4 y le quiero sacar cuáles son los metadatos de ese 4, yo podría decir que ese metadato es la edad de un niño que está entre 2 a 9, que es un número entero y que ese número es obligatorio. Eso que está ahí son los datos que describen al dato, que significan metadatos. Ahora, ¿cuáles serían los metadatos que yo puedo extraer de esa casa? Pisos, Sería el techo, lugar, la puerta, em, la ventana, A ver, perfecto. ladrillos, que como está construido. Exacto, el material. Ujú. Entonces, Y ¿y qué más? Ubicas. chimenea. ¿Algo más que se me escape? el lugar donde esté Bueno, el construido. Muy lugar bien, también. perfecto. Entonces, los metadatos de esa casa son tipo de techo, número de ventanas, cantidad de puertas, como dicen, el lugar donde está ubicado, chimenea, tiene o no tiene, patio, ¿sí? De este otro que está ahí, Puerta, vidrio, llantas, em, linterna, color. color azul, Exacto. motor. Entonces, La- las características de ese vehículo son número de llantas, número de puerta, color, ¿sí? Marca, modelo. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a mí a decidirme en comprar o no ese carro. Entonces, como observan, los metadatos tienen mucha, mucha importancia. Usted no lo compra el carro por decir, lo quiero. No. Antes tendrá que ver si le gusta la marca, si le gusta el tamaño de las llantas. Usted compra el carro a su gusto. ¿Quién le va a ayudar a eso? Los metadatos. Muy bien. Como conclusiones y para dar por terminado la jornada de hoy día, podemos decir, y ahora sí, en términos general de toda la clase, tanto de la anterior como la de hoy, que los datos consisten en hechos sin procesar y la información, en cambio, es el resultado ya procesado, que ya le puedo sacar un significado y que me permite tomar decisiones. Como conclusión también es que nosotros, los seres humanos, somos grandes generadores de datos, que sin querer nos los están analizando para saber nuestros gustos y nuestros disgustos. Las bases de datos hoy por hoy son esenciales porque si no, no podríamos almacenar los datos ni podemos obtener información. La elección de una base de datos depende de lo que usted vaya a hacer, para lo que usted la vaya a utilizar. Ya depende de la organización. Las bases de datos nos ayudan mucho también a tomar decisiones basados en los datos que tengamos guardados dentro de la base de datos. Y de lo último, los metadatos permiten categorizar y buscar archivos de manera más eficiente. Los metadatos, como ya hemos visto en los ejemplos, son fundamentales para poder gestionar la información hoy por hoy en nuestra era digital. Nos permiten obtener acceso a ello y comprender de qué se tratan esos datos. Bien, jóvenes, hasta ahí vamos a quedar. Preguntas, dudas de cualquier situación, ya sea de la exposición o alguna observación del tema tratado. ¿Entendieron? ¿No entendieron? Cosas así. Los escucho antes de dar por terminada la clase. Yo estoy bien, yo entendí. Yo sí entendí. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Yo sí entendí la clase, profesor. Como siempre he dicho, no sentirme solo en este bosque lleno de árboles, pensar que en este bosque también hay otros humanos como yo, alguien más que quiera aportar y no sentirme solo.
No, profe, sí entendimos. Yo creo que todos hemos entendido porque si fuera así, hubiéramos hecho la pregunta. Como dice, cuando hay silencio son por dos motivos. O están dormidos o entendieron todos. Voy a creer, como dice la compañera, que todos entendieron. Bien, jóvenes, ahí vamos a quedar. No se olviden, la próxima clase tienen que llegar temprano porque si no llegan temprano no los dejo entrar hasta que termine la exposición. 11:05 empezamos. Que pasen bien y que tengan un buen inicio de semana. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias, ingeniero. Igualmente, pasé bien. ¿Listo?